el cual, el cual no, ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar el webinar, el título del webinar del día de hoy, por supuesto, hablar de la metodología de inspección basada en riesgo. Vamos a hablar de los beneficios de implementar esta valiosa metodología, la cual tiene o ha tenido un auge desde hace más de 20 años a nivel mundial, ¿no? Eh, Permítanme, por favor, primero presentarme. Mi nombre es Evelio Chirinos. Poseo más de 15 años de experiencia en la industria petroquímica, donde he desempeñado diferentes cargos en las gerencias de mantenimiento y confiabilidad, respectivamente. Tales cargos han sido en disciplinas como inspector de equipos estáticos, así inicié en la industria petroquímica, supervisor de mantenimiento mecánico, y ahora me encuentro trabajando en lo que es el departamento de confiabilidad de equipos estáticos en la industria petroquímica. Soy ingeniero mecánico, también poseo una maestría. Recientemente también tengo un diplomado en confiabilidad integral de sistemas industriales. Recientemente obtuve la certificación internacional API 580. También poseo nivel 2 en diferentes ensayos instructivos. También en lo que es la parte de integridad mecánica y generación de planes de inspección basados en riesgo. También he tenido la oportunidad de poder publicar diferentes artículos con otros colegas en el área de lo que es la parte de integridad mecánica, específicamente en códigos y estándares como por ejemplo y prácticas recomendadas como API 581, inspección basada en riesgo, pero la aplicabilidad de la metodología, API 579, actitud para el servicio, API 650, lo que es fabricación de tanques, de almacenamiento. También tengo esta experiencia. Les presento mi credencial, en este caso, como les repito, soy inspector inspección basada en riesgo, certificado API 580. Recientemente obtuve la certificación, la cual eh, se la puedo mostrar. Ok, el contenido de este webinar lo estructuré de esta manera. Por supuesto, hablamos de un webinar, de algo bastante no tan extenso, hacer que ustedes puedan en este poco tiempo comprender los conocimientos necesarios, o en este caso básicos, pero también necesarios que ustedes puedan eh, poder comprender y tener ese concepto o bien definido sobre lo que se trata la metodología de inspección basada en riesgos, ¿no? En este caso. Vamos a ver aquí lo que es, por supuesto, el objetivo del webinar, hablar de equipos estáticos, obligatoriamente hablar de equipos estáticos, ya que la metodología va direccionada a lo que son los equipos presurizados, los equipos fijos, como también se les llama en diferentes industrias a nivel mundial. Unas definiciones básicas, yo acostumbro en mis presentaciones siempre colocar unas definiciones que puedan de alguna otra manera al participante poder terminar de afianzar esos conceptos básicos necesarios para que él pueda comprender en este caso la metodología. Por supuesto, hablar también de las prácticas recomendadas que se utilizan en lo que es el tema que engloba lo que tiene que ver con la metodología de inspección basada en riesgo. Hablar de riesgo es obligatorio en este caso si hablamos de esta metodología. Y por supuesto, hablar de lo que significa probabilidad, consecuencias, los beneficios, que es principalmente lo que está hecho este webinar. También vamos a poder ver y conocer el por qué utilizar una metodología como la de inspección basada en riesgo, los objetivos principales de esta metodología. El objetivo de este webinar no es más que proporcionarles a cada uno de ustedes que en este momento están aprovechando esta gran oportunidad por medio de SIGAM, es el que puedan conocer los beneficios de desarrollar, implementar y mantener planes de inspección dirigidos a equipos fijos en servicio, como también se les llama a los equipos estáticos, mediante la utilización de la metodología inspección basada en riesgo, como se le conoce a nivel mundial, IBR o RBI, ¿no? En sus siglas en inglés. Eh, Tenemos que entender qué significa equipos estáticos. Que ustedes allá del otro lado puedan entender y en este caso aquellos que sepan que por supuesto qué significa un equipo estático, podamos afianzar ese conocimiento y ese concepto.
¿no? Yo diría que hablar de equipos estáticos no es más que hablar de equipos que son diseñados de una configuración tal que su objetivo principal es contener, almacenar, transportar fluidos, ya sea en estado gaseoso, en estado líquido o la mezcla de ambos, ¿no? Cuando hablamos de equipos estáticos, yo me atrevo a decir que prácticamente sería el 75 al 80% de los equipos que pertenecen a una instalación. Entre ellos, hablar de los equipos estáticos, hablamos de sistemas de tubería, hablamos de lo que son tambores, recipientes a presión. Bueno, cuando hablamos de recipientes a presión de diferentes configuraciones, reactores, tambores, ¿no? Esferas, columnas. También lo que tiene que ver con intercambiadores de calor, de carcasa y tubo, hornos, calderas, tanques de almacenamiento y por supuesto también lo que tiene que ver con dispositivos de alivio de presión, ¿no? He incluido aquí lo que tiene que ver con estos dos equipos, por supuesto que ustedes dirán, pero Evelio, si tú estás hablando de equipos estáticos, ¿por qué colocas allí dos equipos dinámicos? Como en el caso de lo que puede aquí estar una bomba y un compresor. Pero en el caso de los equipos dinámicos, ellos también forman parte de, ya que debido a que parte de sus componentes son estáticos, por ejemplo, los estatores, o también llamados los casing, ellos también forman parte de los equipos estáticos, ¿no? Hay diferentes industrias, como en el caso en la cual yo trabajo, estos componentes pasan a ser evaluados por un departamento de equipos estáticos. Ya los componentes internos, los que proporcionan movimiento, en el caso de una bomba para bombear, en el caso de un compresor para comprimir, ya están a cargo de otros departamentos, por ejemplo, de equipos dinámicos. No sé si ustedes allá están de acuerdo conmigo. Aquí hacer una comparación, bueno, que yo constantemente en mis webinars, en mis formaciones, yo siempre coloco esta diapositiva, pero me dicen, ¿por qué lo colocas esta diapositiva? Porque siempre quiero hacer una comparación. Hay muchas organizaciones que de alguna otra manera han desarrollado lo que tiene que ver departamentos de confiabilidad, departamentos de integridad mecánica, departamentos de inspección, departamentos de equipos dinámicos, pero todavía estas organizaciones se han dedicado a desarrollar mayormente a profesionales, a colegas en el área de equipos dinámicos más que de equipos estáticos. Entonces, no podemos pretender creer que vamos a aplicar las mismas metodologías que nosotros aplicamos a equipos dinámicos para equipos estáticos. Vamos a ver acá una comparación, aunque comúnmente le digo que las comparaciones son odiosas, pero vamos a ver esta comparación. Si podemos ver acá en el eje vertical lo que tiene que ver con lo que son frecuencias de falla, en función de lo que tiene que ver en el eje horizontal con lo que tiene que ver las consecuencias, ¿no? De una ocurrencia de un evento no deseado. En el caso de los equipos dinámicos, ellos tienen una característica fundamental, que ellos tienen una alta frecuencia de fallas, una alta frecuencia de fallas. O sea, si yo hoy, y bajo mi experiencia, que también he tenido experiencia en lo que tiene que ver como supervisor de mantenimiento mecánico en una planta, si yo hoy coloco o instalo o instalamos una bomba o un compresor, mañana puede haber una falla de este equipo dinámico. O sea, en pocas horas puede haber una falla una falla de este equipo dinámico. O sea, ellos tienen por sus características una alta frecuencia de falla, ¿no? Es típico de equipos dinámicos, equipos rotativos. Y cuando hablamos de la falla en un equipo dinámico, un equipo rotativo, estamos hablando de lo que es la pérdida de la función. Como en el caso, por supuesto, de lo que tiene que ver con una bomba, deja de bombear, un compresor deja de comprimir. Caso contrario ocurre con lo que son los equipos estáticos. Los equipos estáticos tienen una muy baja frecuencia de falla, una muy baja frecuencia de falla, pero tienen unas altas consecuencias al momento de que ocurra un evento no deseado. Cuando hablamos, es típico, es característico de este tipo de equipos, ¿no? Cuando hablamos de falla en un equipo dinámico, perdón, un equipo estático, estamos hablando de lo que significa la pérdida de la integridad mecánica, o también llamado lo que es la pérdida de contención en este caso. Repito, al hablar de falla estamos hablando de lo que es la pérdida de contención o también igual lo que significa la pérdida de la integridad mecánica, ¿no? En este caso, para poderles explicar a ustedes la gran diferencia, por ejemplo, entre estos dos equipos. Aquí los conceptos básicos, unas definiciones básicas que yo se las he querido traer aquí a ustedes para que podamos afianzar nuestros conceptos y conocimientos acerca de lo que tiene que ver
y lo que está relacionado a lo que es inspección basada en riesgo, ¿no? ¿Qué es inspección basada en riesgo? ¿No? Esta información la he podido sacar en diferentes documentos técnicos, prácticas recomendadas, códigos estándares reconocidos. Como por ejemplo, en el caso de lo que es inspección basada en riesgo, existe una metodología y proceso de análisis que, a diferencia de la inspección basada en la condición, esa inspección basada en la condición que muchas empresas en las que nosotros trabajamos actualmente todavía se llevan a cabo, ¿no? Requiere una evaluación cualitativa, cuantitativa de lo que significa la probabilidad de la falla y lo que son las consecuencias de una falla, de un evento no deseado. O sea, ¿qué significa? Que al utilizar la metodología de inspección basada en riesgo, yo puedo utilizar lo que son enfoques, análisis de evaluación, como por ejemplo cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo. El que a mí particularmente me gusta aplicar es el método cuantitativo. ¿De qué? De poder determinar la probabilidad de falla de un equipo, un componente, un elemento que pertenezca a un recipiente, o en este caso a un equipo estático, y las consecuencias que se puedan derivar de ese evento no deseado, ¿no? Hablar de lo que es la metodología de inspección basada en riesgo es obligatorio hablar de lo que significa gestión de riesgo, ¿no? Gestionar el riesgo en este caso. Y cuando quiero hablar de riesgo, me estoy refiriendo al riesgo de pérdida de contención, el riesgo que pueda haber un evento no deseado, la probabilidad y las consecuencias de un evento no deseado, ¿no? En el caso de lo que tiene que ver con lo que es gestión de riesgo, indica que son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. ¿Qué se puede considerar como una actividad coordinada? Una actividad de inspección, una tarea de inspección, ¿se puede considerar una actividad coordinada? Sí, se puede considerar una actividad coordinada. ¿Para qué? Para controlar una organización con respecto al riesgo. ¿Al riesgo de qué? El riesgo de que ocurra una falla, o en otras palabras, el que ocurra una pérdida de contención, o en otras palabras, el que ocurra una pérdida de la integridad mecánica del elemento componente que pertenece al equipo estático, ¿no? En el caso de lo que tiene que ver con integridad mecánica, hablar de inspección basada en riesgo prácticamente es hablar de integridad mecánica. Es una metodología. La metodología de inspección basada en riesgo se enfoca en lo que es mantener la integridad mecánica de los elementos componentes que pertenecen a un equipo estático. ¿Mediante qué? Mediante lo que es la reducción de lo que viene siendo los procesos de deterioro, en este caso, la reducción de riesgo, que lo conlleva o está relacionado a lo que son los distintos procesos de deterioro que ocurren en las diferentes industrias, ¿no? No solamente en la industria petroquímica, sino también en la industria petrolera, en la industria alimenticia, minera, en diferentes industrias ocurren estos procesos de deterioro, estos procesos de daño, a lo cual los materiales con que han sido construidos los equipos estáticos, ellos son susceptibles en este caso. Hablar de este fenómeno, el mecanismo de daño, también conocido como mecanismo de falla, también conocido como mecanismo de deterioro. ¿De qué se trata? ¿Qué es un mecanismo de daño? Un mecanismo de daño, como lo dice ahí la diapositiva, dice que es un proceso que induce micro o macro cambios en el material a lo largo del tiempo y que son perjudiciales para las condiciones o las propiedades mecánicas del material, ¿no? En este caso. ¿Qué documentos a nivel internacional, a nivel mundial, son utilizados para aplicar inspección basada en riesgo? Ustedes los que están aquí bien, lo que estoy mostrando, perdón, lo que estoy mostrando en la diapositiva. Hablar de lo que significa inspección basada en riesgo, no es un vocabulario universalmente aplicable. No solamente es para lo que es la metodología mediante un cierto documento elaborado por una organización de una gran reputación. Digo esto porque, por ejemplo, la American Petroleum Institute, o también llamada la API, ellos tienen dos documentos, como por ejemplo que se dedican a lo que tiene que ver con inspección basada en riesgo, como en el caso de lo que es la API 580, y que son los principios, y la API 581, que es la aplicabilidad de la metodología, en este caso, cuando se lleva a cabo, por ejemplo, el análisis cuantitativo, ¿no? O el enfoque cuantitativo. También tenemos otro documento, como en el caso de lo que es la ASME PCC3, también un documento que habla sobre lo que es la planificación de la inspección bajo lo que es el método, utilizando métodos basados en riesgo. Y también tenemos lo que es
el Dirt Note Veritas, que también otro documento que se utiliza de inspección basada en riesgo para instalaciones costa afuera. Este es otro documento que también habla o trata sobre lo que es inspección basada en riesgo. Hablar de lo que significa la metodología de inspección basada en riesgo, por supuesto que es entender, el poder comprender qué significa riesgo, ¿no? Acá, trayendo lo que es ustedes un concepto, una definición del mismo, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, como lo llama lo que es la ISO 31000 sobre gestión de riesgo. También es un término de naturaleza probabilística que se define como el riesgo es igual a la probabilidad de un evento por las consecuencias que se derivan de este evento, o viceversa, las consecuencias por la probabilidad. En muchas ocasiones, en vez de utilizar probabilidad, se utiliza frecuencia, lo que es frecuencia de falla de ciertos componentes, ¿no? Multiplicado o el producto por lo que son las consecuencias de un evento no deseado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser utilizado la probabilidad o también puede ser utilizado la frecuencia, en este caso. Yo particularmente, Belio y Quirino, utiliza más la probabilidad porque al hablar de frecuencia, como lo acabo de mostrar en láminas anteriores, de equipos estáticos, las frecuencias de falla de equipos estáticos son muy bajas y por lo tanto me gusta más trabajar con lo que son los procesos de deterioro, en este caso. Hablar también de lo que significa en el caso de lo que es en el término de riesgo, hablar de dos palabras, bueno, dos términos que son bastante importantes, como por ejemplo en el caso de lo que es falla, que es una falla, y que lo que es peligro, ¿no? En este caso. No confundir estos dos conceptos. Como en el caso de lo que significa falla, este concepto sacado de la misma API 580, dice que es terminación de la capacidad de un sistema, estructura, equipo o componente para realizar su función requerida de contención de fluido. O en otras palabras, es decir, pérdida de contención. Hablar de peligro, una condición física, una liberación de un material peligroso que podría resultar de la falla de un componente y resultar en lesiones humanas o la muerte, pérdida o daño y degradación ambiental. No confundir estos dos conceptos. Acá, para llevar a cabo lo que tiene que ver la implementación de una metodología como por ejemplo la que tiene que ver con inspección basada en riesgo, es necesario llevar a cabo lo que es el proceso dinámico para gestionar el riesgo, en este caso, crear cada organización que lleva a cabo la metodología, crea o diseña un proceso independiente cada uno, pero por supuesto, ligado a lo que tiene que ver con lo que es API, ya sea mediante lo que es un documento, el utilizar API o en este caso ASME, ¿no? Esos procesos que son básicos, pero cada organización los transforma de cada manera. Por ejemplo, este que les estoy mostrando acá, este proceso dinámico para gestionar el riesgo, es utilizado en la empresa en la cual yo trabajo iniciamos a trabajar con la metodología de inspección basada en riesgo mediante este proceso que les estoy mostrando acá. Es importantísimo que este proceso sea elaborado o hecho en el caso de lo que tiene que ver la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo, que por supuesto uno de los productos fundamentales del mismo es la creación, el diseño de planes de inspección, ¿no? Dirigido a equipos estables. Pero dentro de ese equipo debe haber un equipo evaluador, un equipo multidisciplinario para poder llevar a cabo la implementación de la metodología. En este caso, personal que tenga que ver con mantenimiento, inspección, procesos, materiales de corrosión, operaciones, SIAO, confiabilidad, ¿no? Y el poder iniciar lo que es el llevar a cabo la implementación mediante lo que significa identificar peligros y amenazas, seleccionar escenarios, historial de inspección, importantísimo. Uno de los dolores de cabeza de la implementación de la metodología es la gestión del dato. Si el equipo en el cual, o los equipos, el sistema, unidad de proceso donde se va a implementar la metodología tienen la suficiente data para poder recabar información. Si ha habido manejos del cambio, si han habido la colocación o en este caso la implementación de ventanas de integridad operativa, si han, también lo que es la elaboración de documentos para el control de la corrupción, el chequear, analizar, verificar en sitio, en planta, donde se vaya a implementar la metodología, los isométricos, los PNID, los PFD, si el equipo no ha tenido algún cambio en el cual no se haya actualizado en estos documentos,
Por supuesto, verificar el entorno operacional. A veces es mucho más agresivo el entorno en el cual se encuentra trabajando el equipo que el mismo producto que almacena, contiene o transporta. Lo que son modelar escenarios, análisis de riesgo, calcular lo que significa en este caso probabilidades y consecuencias de cada uno de los elementos del equipo, ¿no? Identificar esos malos actores, qué componentes o elementos del equipo es más riesgoso, allí donde se tiene que centrar en este caso los esfuerzos y los recursos donde se dirigen hacia equipos estáticos, jerarquizar el riesgo una vez que se haya identificado cuáles son esos, el cálculo de la probabilidad y la consecuencia, o en otras palabras, el riesgo de cada uno de los elementos o componentes, jerarquizar cuáles de ellos es el más riesgoso, ¿no? Y también ubicar cuáles son los menos riesgosos. Aplicar en este caso lo que tiene que ver con el plan de inspección a esos componentes o a esos elementos de alto riesgo. Por supuesto, si se deben llevar a cabo o no acciones de mitigación que sean costo efectivas, ¿no? Esto es un ciclo totalmente dinámico, no es estático, el deterioro no se detiene, el deterioro en función del tiempo avanza en este caso. Aquí puedo mostrarle en lo que es la diapositiva del lado derecho algunas de las responsabilidades que tiene cada uno de los que componen o estarían integrando un equipo multidisciplinario para llevar a cabo la metodología de inspección basada. Al hablar de lo que significa, yo, bueno, a última hora me decidí mostrarles esto a ustedes, porque para que ustedes puedan ver de alguna otra manera cómo llevar a cabo lo que es el cálculo de la probabilidad de una falla, o en este caso también considerado una frecuencia de falla. Yo particularmente, como lo dije hace unos minutos, Dime, me gusta más trabajar con probabilidad. dime. Por favor, mi ok. En este caso pueden ver acá lo que les estoy mostrando sobre lo que es en el cálculo del riesgo, que no es más que la probabilidad por las consecuencias. Al hablar de probabilidad, podemos hacerlo de dos maneras. Una puede ser basado en lo que es la condición, la física del deterioro, de manera determinística o de manera probabilística. Ustedes, aquel que ya tiene la oportunidad de estar en otros webinars, en otros cursos, yo me atrevo a decir que en muchas ocasiones el método probabilístico no le va a ser mostrado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas que se han dedicado a la parte de lo que es integridad mecánica, lo que es la parte de inspección basada en riesgo, no explican lo que tiene que ver con lo que es el método probabilístico para calcular la probabilidad, ¿no? Yo comúnmente en mis cursos sí lo muestro, lo enseño, lo ponemos en práctica, no solamente el modelo determinístico, sino también el modelo probable. En el caso para calcular lo que es el modelo determinístico, mediante la utilización de lo que es la física del deterioro, entender cómo mi equipo se deteriora, qué fenómenos ocurren allí para que él se llegue a dañar, a deteriorar, y por supuesto lo que tiene que ver con las consecuencias, no es más que el entender lo que significa las interrupciones, por supuesto el efecto que va a tener las consecuencias de un evento no deseado sobre lo que es la interrupción del negocio, los costos de reparación a equipos, los costos de daños ambientales y por supuesto los costos de mantenimiento, entre otros muchos aspectos que se deben también contemplar en este caso. Este es el modelo determinístico en este caso, y este que está acá, el modelo probabilístico, no es más que poder determinar la probabilidad mediante lo que es una, una utilizando lo que son lo que tiene que ver con distribuciones de probabilidad, y en este caso específicamente, por ejemplo, la distribución de probabilidad de Weibull, que es la que se utiliza en el caso de lo que tiene que ver para el cálculo de la probabilidad del elemento componente que se esté sometiendo a evaluación, ¿no? El poder entender cómo mediante aquellos eh, colegas que les gusta trabajar con la parte de lo que tiene que ver con la parte estadística, aquí se puede utilizar lo que son distribuciones de probabilidad. En el caso de, por supuesto, que ustedes van a tener la oportunidad de poder integrar o tomar este valioso diplomado en ingeniería de confiabilidad operacional, ustedes van a aprender a cómo llevar a cabo análisis
mediante lo que son distribuciones de probabilidad o herramientas estadísticas. Y en el caso de lo que son los equipos estáticos, también van a poder hacer este tipo de evaluación. Al hablar de lo que tiene que ver con los beneficios, ¿cuáles son los beneficios de implementar la metodología o una metodología de inspección basada en riesgo? En el caso, por supuesto, tiene que ver con lo que es el poder determinar no solamente la probabilidad de la ocurrencia de un evento en un determinado componente o elemento que pertenece a mi equipo estático, sino que también el poder estimar las consecuencias que se puedan derivar de ese evento no deseado que pueda afectar a la seguridad, a la salud, el medio ambiente e interrumpir el negocio en este caso, ¿no? El poder contemplar, establecer, calcular, estimar estas consecuencias que con un modelo tradicional, como en el caso de lo que es un mantenimiento basado en la condición, no lo vas a poder realizar o llevar a cabo. Perdón. Se va a poder contemplar o se contempla con la metodología de inspección basada en riesgo equipos que contengan fluidos que son tóxicos, inflamables o fluidos no tóxicos, no inflamables también son considerados. La metodología de inspección basada en riesgo contempla niveles de evaluación, por ejemplo, en el caso niveles de evaluación 1, una lista ya previamente establecida donde hay una cantidad de productos y si allí está el producto que se está evaluando o que contiene o almacena determinado equipo estático que se está evaluando, por supuesto, evaluarlo mediante un nivel 1. Pero si ese fluido no aparece allí en esta lista, pasaría a lo que es un nivel de evaluación número 2. Entonces, se contemplan todos estos costos derivados de un evento no deseado. O en otras palabras, poder determinar las consecuencias que puedan afectar, como lo repito y lo dije ya, lo que tiene que ver con la seguridad, la salud, el medio ambiente y, por supuesto, la interrupción de negocio. Poder establecer costos por daños de equipos cercanos, costos por lo que son daños o reparaciones a equipos, entre otros. También uno de los aspectos más importantes que diría yo, a mi parecer, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo que son los mecanismos llamados mecanismos de daño o mecanismos de deterioro, mecanismos también de falla, como algunos documentos también lo llaman de esa manera, y por supuesto el modo de daño o también el modo de falla. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, cómo hay algunos documentos que en el cual se suplementan con la metodología de inspección basada en riesgo, dependiendo lógicamente del documento que se esté trabajando. Yo principalmente utilizo lo que es API 580, API 581, y cómo con este documento puedo suplementar la información con otros documentos, como en el caso que tiene que ver con API 571 para lo que son los mecanismos de daño, ¿no? Otros documentos como por ejemplo la SP0407 que tiene que ver con lo que son los diagramas de selección de materiales, también con lo que es la API 970, que es para lo que es documentos para el control de la corrosión, ¿no? Elaboración de lo que tiene que ver lazos de corrosión, el poder identificar en el sistema que se esté evaluando, el poder entender cuáles mecanismos de degradación o de daño están presentes allí en el sistema, propiamente en el equipo que se esté evaluando, en cada uno de los elementos o componentes, así como las líneas de entrada y salida a este equipo, ¿no? Por supuesto, el poder entender cada uno de los mecanismos de daño que allí están presentes. No solamente el mecanismo, sino también el modo de daño y por supuesto el modo de falla relacionado o que está vinculado a este mecanismo de daño que se esté previamente analizando o evaluando. Como lo dije anteriormente, uno de los conceptos básicos, hablar de mecanismo de daño, que es un mecanismo de daño, un proceso que induce cambios micro o macro cambios en los materiales a lo largo del tiempo y que son perjudiciales para la condición del material o las propiedades mecánicas del mismo. En el caso de los modos de daño, como por ejemplo corrosión generalizada, corrosión localizada, un modo de daño es la manifestación física del daño, como por ejemplo adelgazamiento localizado, en este caso adelgazamiento de la pared, corrosión localizada, corrosión generalizada. Hablar del modo de falla el modo de falla es la forma de la falla, cómo se da la falla del componente o del elemento en cuestión o que previamente ya haya tenido un proceso de deterioro o un proceso de daño.
al hablar y continuar hablando de lo que tiene que ver con lo que son los mecanismos de daño, por supuesto, aquí yo compartir con ustedes en este valioso webinar lo que tiene que ver, por ejemplo, el cómo llevar a cabo lo que es un circuito de corrosión, también llamado por ahí sistema de corrosión, o también lazos de corrosión. La información necesaria o la información primordial o importante para llevar a cabo este tipo de análisis, ¿no? Como por ejemplo, el que nosotros allá donde yo trabajo, en la industria petroquímica, llevamos a cabo lo que es para estimar o determinar en un circuito de corrosión, el poder elaborar lo que son diagramas de entrada, función, salida, que esto que muestro acá, que no es más que poder entender qué es lo que entra al equipo, qué es lo que hace el equipo y qué es lo que sale del mismo. En este caso me refiero a las variables operacionales, ¿no? Y al fluido, al tipo de fluido. Hablamos de recopilación de información, en el caso de lo que son históricos del sistema, históricos de inspección, histórico de fallas, historial de mantenimiento, notas e informes técnicos que se hayan previamente elaborado del equipo, todo eso hay que ubicarlo, analizarlo. También lo que son las condiciones de diseño del sistema de tuberías o equipos, por ejemplo, lo que tiene que ver con con qué material fue construido, los métodos de fabricación que se utilizaron, los detalles de fabricación y si el equipo posee o no aislamiento térmico. También identificar parámetros del sistema, como son parámetros físicos, parámetros mecánicos, parámetros químicos, ¿no? Condiciones operacionales, si el equipo, en el caso con los arranques y paros de la unidad o el activo que se esté evaluando, los puntos de inyección, los puntos de estancamiento, también llamado por ahí piernas muertas, lo que es si el equipo o no ha tenido o no inactividad en cierta cantidad de tiempo, los cambios en el proceso, eso pueden afectar o ser muy dañinos para lo que tiene que ver el material con que fue construido el equipo. También lo que tiene que ver en cuanto a lo que son la evaluación de lo que son los mecanismos por lazo que se hayan previamente ya determinado, los lazos, estos lazos o circuitos de corrosión, porque repito, no solamente se evalúa el equipo propiamente dicho, sino las líneas de entrada y salida al mismo, como pueden aquí ver en este caso, en estas imágenes que les puse acá, o en el caso, por ejemplo, un isométrico, evaluar cada uno de los elementos o componentes de la línea, de una línea, como son cambios de dirección, o también lo que son diagramas de isocorrosión, el poder entender allí cómo se dan estos procesos de deterioro, las velocidades de corrosión, estos elementos o componentes que pertenecen a un equipo estático, ¿no? Límites operacionales, en el caso de lo que es analizar susceptibilidades, límites operacionales, tratamientos térmicos por soldadura, la existencia o no de los famosos llamados ML o TML, tasas de deterioro y por supuesto sustancias contaminantes. Y un punto importantísimo acá es poder determinar la oportunidad de crear lo que son las ventanas de integridad operacional, porque ya previamente habiendo analizado toda esta información, uno va a poder identificar cuáles son esas variables o factores críticos que afectan la susceptibilidad del material con que fue construido cada uno de los componentes o elementos del equipo. Y poder utilizar esta herramienta API 584, ventanas de integridad operativa, para poder establecer estas ventanas y poder controlar esos parámetros importantes. Acá también tiene que ver, por supuesto, con los mecanismos de daño. Continuamos hablando de lo que son mecanismos de daño y modos de daño. Documentos acá, como en el caso, lo que tiene que ver con las pruebas de presión. Y dirán ustedes, ya un momento, Evelio, no entiendo. ¿Cómo es eso que ahora me estás hablando de pruebas de presión y me lo estás relacionando a los mecanismos de daño? Bueno, les quiero indicar lo siguiente. La última edición de la API, la última edición de la ASME PCC2, ¿no? En su parte 5, que habla sobre examinaciones y pruebas, allí contempla lo que indica sobre lo que son las pruebas de presión, ya sea pruebas neumáticas, pruebas hidrostáticas, el cual refiere a que el inspector previamente debe analizar todos los registros previos de los equipos o el equipo del cual se le vaya a aplicar la prueba de presión para poder determinar cuáles son los mecanismos, los creíbles mecanismos de daño que ahí pueden estar presentes, adelgazamiento o entre otros, ¿no? En este caso, la ASME PSC2, la última edición 2022, y por supuesto, cuando ustedes, aquel que ya ha tenido la oportunidad, aquel colega que ya ha podido tener oportunidad
de poder evaluar lo que son pruebas de presión, se va a dar cuenta o se ha dado cuenta que al leer API 510, API 570, el código para lo que tiene que ver con inspección de recipientes a presión y el código para lo que son inspección de sistemas de tuberías, se ha dado cuenta en lo que tiene que ver su parte 5, creo que es en la parte 5, al hablar o investigar sobre lo que son las pruebas de presión, de pressure test. Ahí se ha dado cuenta que inmediatamente envía a la ASME PCC2 a lo que tiene que ver con la sección 5 y ahí pues, se pueden dar cuenta o se van a dar cuenta de que para poder llevar a cabo una prueba de presión se tiene que tener conocimiento sobre los mecanismos creíbles de daño que allí puedan estar presentes. O sea, fíjense la magnitud, la importancia que tiene el poder entender cuáles son estas enfermedades que afectan la susceptibilidad de los equipos, la susceptibilidad de los materiales con que fue construido cada uno de los equipos estáticos en cada una de nuestras organizaciones. Aquí está lo que les estaba indicando previamente, lo que tiene que ver, fíjense, uno de los beneficios al implementar la metodología de inspección basada en riesgo tiene que ver el crear ventanas de integridad operativa. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad que no se puede desaprovechar? Que al analizar, investigar sobre estos fenómenos, estas enfermedades que afectan a nuestros equipos estáticos, nos podemos dar cuenta cuáles son esos parámetros físicos, químicos o mecánicos que están afectando o que afectan la integridad mecánica de los elementos o componentes del equipo, en este caso. Y poder utilizar una herramienta como API 584, ¿no? API 584 sobre lo que es el establecer ventanas de integridad operativa. Fíjense acá que es una ventana de integridad operativa, límites establecidos para las variables de proceso, parámetros, pueden afectar la integridad del equipo si la operación del proceso se desvía de los límites establecidos durante un periodo de tiempo predeterminado. O sea, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? Que si hay una variable importante en el proceso, presión, temperatura, concentración, pH, velocidad, ese parámetro, si se desvía de esos límites establecidos, puede ocasionar un incremento en el deterioro, en la velocidad de corrosión de un cierto material y puede, por supuesto, afectar la integridad de estos componentes o elementos. Acá en la parte derecha pueden ver de la diapositiva, pueden ver, por ejemplo, en el caso de lo que son control de parámetros físicos, ¿no? Temperatura, presión de diseño, temperatura, presión de operación, velocidad. Fíjense aquí. Aquí hay otros parámetros, por ejemplo, mecánicos, como en el caso de lo que son velocidades de corrosión, cálculos de espesores mínimos requeridos, eh, máximas vida remanente, lo que es la máxima presión de trabajo permisible. También lo que tiene que ver con lo que son con el control de los parámetros químicos, como en el caso que tiene que ver con pH, contenido de ya sea de gas ácido, contenido de sulfuro, contenido de sal, entre otros, ¿no? Cloruros. Fíjense que la importancia que tiene, el cual un factor de esto puede de alguna u otra manera afectar la integridad mecánica de un determinado componente o elemento que pertenece a un equipo estático. También lo que tiene que ver entre uno de los beneficios es el poder, el que se pueda descubrir la insuficiencia o la ineficiencia en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la data que se haya establecido, la data que se haya elaborado, ya sea en reportes de inspección, de reportes técnicos acerca del equipo, lo cual es una oportunidad que ahí se puede obtener para poder, mediante la metodología de inspección basada en riesgo, implementar sistemas que puedan dar como resultado una adecuada gestión del dato. A nivel mundial se utilizan muchos programas software. Por supuesto, no estoy queriendo decir aquí que para llevar a cabo la metodología de inspección basada en riesgo se tiene que comprar un programa, sino que lo que quiero decir acá es que se pueda establecer o se puede establecer o llevar a cabo un adecuado almacenamiento de la información sobre lo que tienen que ver
los equipos que se hayan analizado mediante una metodología como inspección basada en riesgo. Es una oportunidad en la cual se puede obtener, o aquellas empresas que ya en sus sistemas tengan planificado obtener lo que son los llamados IDMS en inglés, el Inspection Data Management System, o lo que tiene que ver con lo que es el sistema de gestión de datos de inspección. Es una oportunidad, como por ejemplo en el caso de lo que tiene que ver UltraPy para el monitoreo de la corrosión, software que pueden ayudar a lo que es el monitoreo de la corrosión, implementar o en este caso establecer velocidades de corrosión, vida remanente, y poder en este caso llevar un adecuado control sobre la información de los puntos de medición de espesores en determinados componentes o elementos o equipos en un sistema, en nuestras organizaciones, la importancia que tiene, ¿no? El poder llevar a cabo estos análisis adecuadamente. Es más, si en las empresas que ustedes trabajan, se lleva lo que es un sistema de la calidad, un ISO, por ejemplo, un ISO 9001, 2018, 2015, sería una valiosa oportunidad debido a que estos sistemas ya tienen implementado internamente lo que tiene que ver todo lo que es los datos, todo lo que tiene que ver con lo que es el almacenamiento de información de los mantenimientos que, por ejemplo, se lleven a cabo en nuestras instalaciones que estén previamente declarados. Es una oportunidad valiosa en el caso de lo que son los equipos estáticos, cómo llevar adecuadamente la información respecto a lo que tiene que ver una metodología como inspección basada en riesgo, el cual fácilmente se puede adaptar a un sistema de gestión fácilmente y sería muy beneficioso para este tipo de implementación de metodologías. Nosotros particularmente, en la empresa en la cual yo trabajo, nosotros particularmente llevamos a cabo lo que es la implementación. Tenemos un software, como en el caso de lo que tiene que ver con el UltraPipe, el cual nos permite a nosotros poder establecer el monitoreo de la corrosión de los elementos o componentes que se estén evaluando mediante la metodología de inspección basada en riesgo, nosotros poder levantar toda esa data, toda esa información para poder almacenar y llevar a cabo un perfil de deterioro, conocer qué tanto se deteriora cada uno de los elementos o componentes del equipo que se está evaluando. Aquí también lo que tiene que ver con las técnicas y métodos que se utilizarán para una detección y cuantificaciones adecuadas. En este caso, las técnicas, cuando hablamos de las técnicas de los ensayos ejecutivos, los métodos, ¿no?, que se llevan a cabo. Quiero que ustedes mismos sean sinceros consigo mismos y me indiquen si ustedes en sus planes de inspección, y digo entre comillas, planes de inspección en las diferentes organizaciones que ustedes trabajan, se tiene ya previamente establecido o identificado los mecanismos de daño. O sea, en otras palabras, ¿qué quiero decir? Que si en sus planes de inspección, los cuales ustedes ya estén llevando a cabo en sus organizaciones, ya previamente se haya establecido lo que son los mecanismos de daño. ¿Y por qué pregunto esto? Dirán ustedes, ¿pero por qué Belio pregunta esto? Porque la pregunta que yo les puedo hacer a ustedes es la siguiente: ¿cómo establecer planes de inspección o aplicar técnicas como por ejemplo FACE, técnicas de ensayo instructivo, radiografía, ultrasonido, MFL, IRIS, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, si no previamente se ha identificado el mecanismo de daño, ¿no? La importancia que tiene que previamente se identifique el mecanismo de daño. ¿Por qué? Porque el mecanismo de daño tiene una forma de manifestarse. Y esa manifestación de ese mecanismo de daño nos va a ayudar a nosotros, mediante la técnica o el método de ensayo instructivo, poder cuantificar, identificar y monitorear este proceso el cual causa un efecto dañino sobre nuestros equipos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, existen diferentes documentos como la API 581, un documento totalmente cuantitativo, el cual puede ofrecernos información valiosa, ya se las voy a mostrar. En el caso de lo que tiene que ver con la AMPCC3, el otro documento que habla sobre lo que es el método de inspección basada en riesgo, para lo que es la planificación de la inspección, y lo que tiene que también que ver con lo que es la API 571, un documento que habla sobre los mecanismos de daño que afectan a los equipos en la industria de refinación, ¿no? Esos mecanismos de daño, estos documentos son valiosos y ustedes preguntarán por qué. Ya se los voy a mostrar. Como en el caso, por ejemplo, de AMPCC3,
tiene contemplado dentro del documento lo que tiene que ver con las técnicas y métodos que se utilizan para una detección y cuantificación adecuada. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir Evelio Chirinos? Que si ustedes conocen previamente el mecanismo de daño, fíjense, estas tablas son sacadas de la ASME PCC3, del anexo o el apéndice B y el apéndice C. Fíjense acá cómo, dependiendo del mecanismo de daño, aquí está, dependiendo del mecanismo de daño, y por supuesto el modo de daño, que no es más que la manifestación física del daño, el poder establecer qué técnicas de ensayo no destructivo se deberían llevar a cabo para qué, para lo que acabo de decir Evelio hace unos minutos, para poder cuantificar, monitorear, identificar cómo ese mecanismo se manifiesta en este caso, ¿no? Repito, hazme PSC3, aquí lo estoy mostrando que está acá. Por supuesto, también tenemos acá lo que tiene que ver con API 581, en su anexo 2C, habla sobre lo que tiene que ver con lo que es la efectividad de la inspección para diferentes tipos de mecanismos de daño, como por ejemplo en el caso acá estoy mostrando el que tiene que ver con lo que es adelgazamiento de manera generalizada, de forma corrosión, en este caso de manera generalizada o de manera localizada, o adelgazamiento general y adelgazamiento local, ¿no? Como dependiendo si el tipo de inspección que voy a llevar a cabo, si es una inspección intrusiva o una inspección no intrusiva, o sea, en otras palabras, una inspección interna o una inspección externa. Fíjense los beneficios que puede llevar a cabo la implementación de una metodología como inspección basada en riesgo, el cual nos puede dar unas recomendaciones. Fíjense que utilizo recomendaciones, ¿no? Él puede, él debería, no él debe, en este caso. ¿No? En el caso de lo que son las inspecciones internas, las inspecciones intrusivas, el poder, qué tipo de técnicas de inspección se puede utilizar y la cantidad, cuantificar la cantidad de área que se va a abarcar para poder llevar a cabo esta técnica de inspección. Ya sea, repito, de manera intrusiva, interna o de manera externa en el equipo, dependiendo lógicamente el mecanismo de daño que yo esté evaluando. O sea, el mecanismo de daño que yo previamente o yo no, ya nosotros previamente, un equipo multidisciplinario, hayamos identificado el mecanismo de daño y cuáles son las técnicas de inspección que se deberían llevar a cabo. Fíjense acá, lo estoy mostrando. Y por supuesto, lo que tiene que ver con lo que es la efectividad de la inspección y por supuesto el cómo, el porcentaje de incertidumbre que se pueda obtener debido al tipo o a la efectividad de las inspecciones que se lleven a cabo. Por ejemplo, acá en el lado derecho de la diapositiva estoy mostrando que para una inspección altamente efectiva, por supuesto que voy a tener un porcentaje de incertidumbre del 5%. O sea, esto lo recomienda lo que es en este caso API 581. El curso, en el curso de inspección basada en riesgo, yo particularmente me enfoco más en API 581, o sea, lo que es implementar la metodología bajo lo que tiene que ver con uno de los mecanismos mayormente evaluados en las diferentes organizaciones, como en el caso de adelgazamiento, y el poderlo llevar a cabo mediante hojas de cálculo, hojas en Excel, para poder determinar lo que son probabilidad de fallas y también lo que tiene que ver con las consecuencias. Poder determinar la probabilidad de las consecuencias de cada elemento de un equipo o de un determinado equipo que se esté evaluando. Aquí, otro de los beneficios es el poder establecer lo que son los famosos intervalos de inspección o también las fechas de próxima inspección de los equipos estáticos, ¿no? Sin embargo, por lo que son los métodos tradicionales que se llevan a cabo, en el caso de lo que tiene que ver con mantenimiento basado en la condición, aquí puedo ver, mostrar del lado derecho de la diapositiva, en el caso de lo que tiene que ver, por ejemplo, para API 510, API 570, como en la parte 7, establece lo que tiene que ver con lo que es el registro, análisis y evaluación de los datos de inspección. Y aquí indica, como lo indica acá en la parte sombreada, aquí indica que lo que tiene que ver para cálculos de velocidades de corrosión, vida remanente, la vida media, poder establecer esos intervalos de inspección mediante estos documentos como API 510, API 570, ¿no? Por supuesto, a un mecanismo relacionado a un mecanismo de daño como es el adelgazamiento. Aquí lo indica adelgazamiento. O utilizar una valiosa oportunidad, como en el caso de lo que tiene que ver con inspección basada en riesgo,
ya que al llevar a cabo una evaluación mediante la metodología voy a poder calcular riesgo de cada uno de los componentes o elementos que integran el equipo estático, ¿no? Entonces, poder determinar los costos de esas actividades que ya previamente se hayan establecido mediante lo que es en este caso el poder identificar el mecanismo de daño. El mecanismo de daño, repito, está vinculado a lo que es el modo de falla y también está vinculado a lo que son las técnicas de inspección que se pueden utilizar para detectar, identificar, monitorear, medir estos mecanismos de daño. Entonces, al establecer lo que son riesgos y costos, puedo llevar a cabo una herramienta como el análisis costo-riesgo, beneficio y poder establecer el punto óptimo de inspección o de el intervalo de inspección que se debería llevar a cabo en el evento componente que esté evaluando o analizando mediante la metodología. Son algunas de las maneras o formas que puedo llevar a cabo lo que es para poder establecer los intervalos de inspección. Hablar de lo que es la optimización de los recursos, muy importante. Creo que también es un objetivo, pero no principal de lo que es la metodología de inversión basada en riesgo, ¿no? El poder optimizar los recursos, como por ejemplo, cuáles recursos se pueden optimizar, como por ejemplo lo que tiene que ver de los programas de inspección que ustedes estén llevando a cabo en sus diferentes industrias, empresas, como por ejemplo el que se pueda eliminar, fíjense la palabra que estoy utilizando, el que se pueda eliminar actividades de inspección que son ineficaces, innecesarias o inadecuadas, poderlas identificar, el que se pueda eliminar o reducir la inspección de elementos de bajo riesgo, si ya previamente he llevado a cabo un análisis de riesgo en cada uno de mis componentes y me he dado cuenta o nos hemos dado cuenta de qué elementos o componentes son de menor riesgo, por supuesto que los recursos que la empresa dirige y los esfuerzos hacia estos equipos hay que direccionarlos hacia esos elementos o componentes de mayor riesgo. Mientras que los que tienen menos riesgo, por supuesto, no vamos a centrarnos o a enfocarnos en ellos directamente. Los métodos de inspección en línea o no invasivos pueden sustituirse por métodos invasivos que requieran la parada del equipo. También, perdón, muchas veces el que el equipo sea o no entregado a mantenimiento. Muchas veces producción indica que debe producir, no lo puede entregar, y bueno, ahí el poder establecer estas actividades dependerá lógicamente de que el equipo pueda o no estar disponible para llevar a cabo las tareas de inspección. Las inspecciones más eficaces y menos frecuentes, fíjense lo que dice acá, las inspecciones más eficaces y menos frecuentes pueden sustituirse por inspecciones menos eficaces, pero más frecuentes. O sea, esa optimización en cuanto a los recursos, sabemos muy bien que muchas de las empresas todavía utilizan lo que tiene que ver el mantenimiento basado en la condición, inspecciones en marcha, ¿no? 600, 800 puntos de medición por un determinado equipo. Imagínense ustedes, con otras palabras, 800 CML, una cantidad inmensa de puntos de medición. Puede ser beneficioso la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo, ya eso lo vamos a ver. Por ejemplo, acá los intervalos de inspección pueden ampliarse debido a un mejor conocimiento del estado del equipo, por supuesto. La metodología te permite conocer el verdadero estado del equipo, del componente, y por supuesto esos intervalos de inspección pueden ampliarse. Ya conociendo previamente, mediante un análisis, el verdadero estado del equipo, en otras palabras, la reducción de la incertidumbre. El alcance de la inspección puede reducirse debido a una mejor identificación de las zonas probables de efecto de un mecanismo de daño, o también lo que he llamado puntos de medición de espesores, los famosos CML, los famosos TML. Puede haber una reducción significativa de los mismos debido a que ya previamente, habiendo analizado donde con mayor probabilidad existe la ocurrencia de que se pueda dar una pérdida, una falla o una pérdida de contención. O sea, ahí ubicar esos puntos, esos ML, en el cual van a ser optimizados. Ya no serían 800, 700 puntos de medición en un determinado equipo, sino que se van a reducir considerablemente debido a que ya se tiene se tiene más certidumbre acerca del verdadero estado del equipo y donde se deberían enfocar los recursos y los esfuerzos en las tareas de inspección, en los componentes de mayor riesgo y no los de menor riesgo, en nuestro caso.
También lo que tiene que ver con el llevar a cabo actividades de mitigación, ¿no? Esa actividad de mitigación que me permita, en este caso, o nos permita reducir el riesgo. Para simplemente nombrar uno, y sacar nombrar uno que a mí particularmente me gusta muchísimo llevar a cabo como tarea de mitigación, en este caso, o como actividad de mitigación, no es más que lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que es el Fitness for Service, o lo que tiene que ver con API 579, adecuación para el servicio. Este estándar es utilizado mediante la metodología de inspección basada en riesgo como una actividad de mitigación. Por ejemplo, si en el caso de que los inspectores ingresen a un determinado equipo estático fijo y se han dado cuenta que hay un proceso de deterioro o un daño o un defecto, no solamente en el servicio, sino también en fabricación, ellos pueden utilizar este estándar para poder evaluar si el equipo o componente o elemento puede o no continuar en servicio, ¿no? Este documento es, bueno, maravilloso. A mí particularmente me gusta porque él tiene internamente lo que son criterios de aceptación y rechazo, que muy pocos documentos lo tienen. Él tiene una amplia información en cuanto a criterios de aceptación y rechazo. Este documento es muy cuantitativo, ¿no? El poder establecer en el caso de lo que tiene que ver con pérdidas de contención, en caso de fugas, con lo que tiene que ver con poros, perforaciones, grietas, por supuesto, rupturas que estén relacionadas ya sea desde el punto de vista frágil, desde el punto de vista dúctil, o pérdidas de formas, pandeo, abulladura, ovalamiento, distorsiones, por ejemplo, distorsiones en tanques, ¿no? Poder evaluarlos y poder comprender si el equipo puede o no puede continuar en servicio o las distintas maneras de remediación, que no es más que las acciones de reparación que se pueden llevar a cabo en determinados activos estáticos, en este caso. Acá la pregunta, ¿por qué utilizar IBR? Es una pregunta que, bueno, que muchas veces me la hacen y yo acá darle alguna de las respuestas, ¿no? Algunas, porque no son todas. Primero, para identificar y comprender el riesgo. Es necesario comprender ese riesgo. ¿Cuál riesgo es? ¿El que caerme de diferentes niveles? No, no es ese riesgo. Estamos hablando de un riesgo financiero para la organización, un riesgo de pérdida que ocurra, un evento no deseado, un evento catastrófico, una falla catastrófica, una pérdida de contención, o en otras palabras, la pérdida de integridad mecánica de un determinado componente o elemento que pertenezca a un equipo estático. Y por supuesto, el poder determinar en qué parte del ciclo de vida se encuentra ese equipo o componente o elemento. Para priorizar las actividades relacionadas con las inspecciones, generalmente mediante pruebas instructivas. Lo que yo les comenté, discriminar, poder identificar qué elementos o componentes de mi equipo estático es más riesgoso que otro. Para reducir las incertidumbres sobre el verdadero estado del equipo y la dinámica que conduce al mismo. Por supuesto, si yo puedo llevar a cabo la metodología, voy a poder reducir incertidumbre. O sea, ¿qué significa? Que se van a poder tomar buenas decisiones basadas en riesgo. Para producir un programa eficaz, plan de inspección basado en riesgos relativos. ¿Qué significa esto de riesgos relativos? No es más que riesgos comparativos. El poder comparar entre diferentes unidades de proceso dentro de nuestras instalaciones, cuáles son más riesgosas que otras. Para optimizar los recursos y esfuerzos dirigidos hacia los equipos estáticos, completamente. Sobre todo esos recursos que no son infinitos, son finitos, en el cual nosotros podamos darle el mejor uso. Para evitar la ocurrencia de fallas catastróficas que incidan sobre las posibles lesiones, pérdidas humanas, pérdida de la seguridad de los procesos, daños ambientales, disminución de la confiabilidad y disponibilidad, pérdida del desempeño de los activos, por supuesto, entre otros, ¿no? Por supuesto, una de ellas, la cual a mí particularmente me gusta mezclar lo que tiene que ver con la integridad mecánica, por supuesto con lo que tiene que ver con la parte de confiabilidad. El que se pueda nuevamente recuperar. Es un error decir, darle mayor confiabilidad, no. Es recuperar la confiabilidad que ese componente o elemento de ese equipo presurizado haya perdido. Objetivos principales del IBR.
muchísimos, pero bueno, aquí coloqué algunos. Determinar qué incidente podría ocurrir, las consecuencias, en el caso de una falla del equipo y qué tan probabilidad de que el incidente pueda suceder. Eso me lo puede dar a mí la metodología de inspección basada en riesgo. Dirigir el proceso de toma de decisiones mediante la gestión de priorización de recursos para gestionar riesgo. Por supuesto, nuestros supervisores, superintendentes, gerentes, líderes van a tener mayor información técnica para poder tomar las mejores decisiones con respecto a estos objetivos. Entender los riesgos, por supuesto, entender los riesgos a los cuales nuestras diferentes industrias están expuestas. En el caso, por supuesto, de lo que está relacionado a lo que es una falla catastrófica, una pérdida de contención, pérdida de la integridad mecánica. Definir los criterios de riesgo. Nuestras organizaciones pueden definir sus propios criterios de riesgo y poder compararlo contra los riesgos establecidos y calculados que se pueden llevar a cabo mediante la metodología. Y poder saber si nuestras organizaciones pueden o no tolerar ese riesgo. Importante. Administrar o gestionar el riesgo. ¿Cómo administro y cómo gestiono el riesgo? Por supuesto, con actividades coordinadas. ¿Qué es una actividad coordinada? Una actividad de inspección. Una actividad coordinada. Reducir los costos, por supuesto, de actividades de mantenimiento, actividades de inspección que no sean efectivas, ineficientes, lo que yo les mostré hace 2-3 diapositivas anteriores. Cumplir con los requisitos de gestión ambiental y de seguridad de cada país, totalmente. Esta metodología lo puede llevar a cabo. Identificar alternativas de mitigación, como les mostré también hace 2 diapositivas atrás. Utilizar como, por ejemplo, Fitness for Service como acción de mitigación, o es una de tantas acciones de mitigación, pero muy particularmente para mostrárselas a ustedes, se las quise traer acá en este webinar. Evaluar los riesgos de nuevos proyectos, también podemos hacerlo mediante lo que es la metodología de inspección basada en riesgos. El poder evaluar los riesgos de nuevos proyectos que tengan o estén relacionados a lo que tiene que ver con equipos estáticos, establecer estrategias para el final de la vida útil de las instalaciones. También lo puedo hacer mediante la metodología de inspección basada en riesgos. Bueno, esto es un webinar. Verdaderamente aquí no me puedo extender mucho tiempo. Espero que les haya sido de su agrado. Esta pequeña charla sobre lo que es la metodología de inspección basada en riesgo, la cual tendré la oportunidad de poder dictar con la empresa SIGAN en este prestigioso diplomado de ingeniería de confiabilidad operacional. No sé si alguien tiene alguna pregunta